pues te resume los temas, pero ya está en uno el realizar ese análisis, ¿verdad? Que es el que realmente le va a dejar la educación. Eh, Antes creo que teníamos nos oponíamos mucho porque decíamos hay que investigar los temas, hay que hacer las referencias APA, etcétera, etcétera. En cambio, pues esta herramienta facilita bastante. Ahora sí, te soy sincero, he estado haciendo este ejercicio en la maestría, en los cursos de pregrado que doy, y muchos ni siquiera se toman la molestia a reformular las preguntas, ¿verdad? Sino que simplemente toman el texto que yo les dije, les digo, pregunten sobre tal tema y así, tal cual lo copian, lo pegan en el chat GPT y todo. Creo que si aprendemos a reformular las preguntas, pues vamos a obtener definitivamente resultados diferentes, ¿verdad? Y pues, pero eso ya es parte de ustedes. De nuevo, el uso de la inteligencia de la persona, eso sí no se puede automatizar ni nada, ¿verdad? Tiene que ser un ejercicio que ustedes mismos deben ir aprendiendo cómo ir formulando esas preguntas para obtener resultados distintos, ¿verdad? Si no, seguro, si todos ponen la misma pregunta, a todos les va a dar la misma respuesta, ¿verdad? Sí, Eh, correcto. sí, ok, muchas gracias. Eh, pero bueno, yo creo que sirvió para nuestro caso, que en este momento era pues investigar un poco acerca de la resiliencia. Y quiero comentarles antes de que empecemos a ver el material de que a mí me hizo mucho clic. Hoy en la mañana estaba dando el curso de seguridad en aplicaciones y un compañero comentó que en la empresa que elaboraba, que se dedicaba a tener tiendas de retail en distintos puntos, y la plataforma que ellos utilizaban, el proveedor de la nube que ellos utilizaban, fue atacada por ransomware. Y entonces dice que estuvieron 2 semanas afuera y que inclusive tuvieron que volver a aprender toda su infraestructura local que tenían dentro de sus servidores y toda la cosa para la continuidad del negocio, ¿verdad? Entonces ahí sí, regresamos a las cosas básicas de seguridad, que es un Business Continuity Plan, que es, o un plan en caso de contingencia, ¿verdad? Hoy los compañeros estaban hablando, bueno, ¿qué hago sin luz? ¿Verdad? Y ya llevan 2 días sin luz. Entonces, precisamente nos hace reflexionar acerca de esos planes. Sí, compañero, no sé quién levantó por ahí la mano. Solo preguntando ahí con lo que estaba diciendo, licenciado, de casualidad no fue IFX. Fíjate que, pues, por motivo de no querer perjudicar a la marca, pues no lo voy a mencionar. Pero, pues, el caso no es hipotético, es decir, se están dando muchos casos de esos, ¿verdad? Ustedes. Y pues, si vos te enteraste de algo, pues a lo mejor que sí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que también donde yo trabajo tenemos uno de los servicios alojados con ellos en la nube y precisamente cabal fueron 2 semanas. Fue un ataque internacional, realmente no es como una información que haya sido solamente interna. Afectó a muchos de los países, creo que si no estoy mal, no recuerdo si era Colombia o Panamá, que afectó una de las páginas locales también porque ellos tenían ahí alojado, como decir, lo que es Guateprenda acá. Entonces, sí fue bastante duro el inconveniente e incluso todavía hay momentos en los que se ve afectado el servicio. O sea, sí es como bastante complicado. Y aparte el tema de soporte es un tema bien delicado con ellos. Y también lo que usted estaba diciendo del plan de contingencia, pues ellos, al ser el proveedor, ellos deberían de tener un plan de contingencia, ¿verdad? No que nosotros, obviamente nosotros teníamos nuestros planes también de contingencia, pero no es que nosotros tengamos que resolverles a ellos, sino que ellos tendrían que ayudar a las personas que están consumiendo el servicio a, a que se pueda resolver lo más pronto posible, ¿verdad? Como el mismo tema que usted está diciendo de los compañeros de la luz. Obviamente, pues en el Guate tiene que venir y resolverles a ellos, ¿verdad? No les puede decir, mire, consiga usted una planta eléctrica en lo que viene la luz, pues porque sería un gasto doble e innecesario, que es por eso que uno está pagando ese servicio, ¿verdad? Entonces, por eso le comentaba eso, porque sí, nosotros nos vimos afectados, la verdad fue bastante el afecto, más en el área administrativa,
por el servicio que nosotros tenemos ahí con ellos, que era más tema administrativo. Sin embargo, como le digo, nosotros implementamos los planes de contingencia y pues logramos salir. Obviamente, después ellos tuvieron que ya volver a introducir la data, pero de parte del área de sistemas logramos verificar que todo estuviera bien, los logramos ayudar para que ellos no estuvieran estancados esas 2 semanas y que también la parte de producción no se quedara afectada a su totalidad, ¿verdad? Sí, seguro, seguro. Miren, yo tengo muchas experiencias que compartir. Les iba a comentar, por ejemplo, trabajando en Bayer y para los que conocen aquí la capital, Bayer queda aquí al final de la Roosevelt, ¿verdad? Kilómetro 13.5. Pero esas instalaciones de Bayer, que es donde está la planta de Bayer Healthcare y están las oficinas administrativas. Entonces, esas instalaciones tienen una salida hacia la Mateo Flores y tienen salida hacia la Roosevelt. Entonces, yo en algún momento estuve encargado de telecomunicaciones y se puso un enlace redundante. ¿Redundante en qué sentido? Un proveedor por la Roosevelt y otro proveedor por la San Juan, y asegurándonos de que no utilizaran la misma infraestructura, porque muchas veces, ellos usan como el mismo carril internacional y todo eso, ¿verdad? Entonces, de nuevo, vuelve a pasar esto que se cae una infraestructura en común y todo se cae, ¿verdad? Sin embargo, cuesta mantener esa infraestructura redundante. Recuerdo que nosotros teníamos esos dos proveedores y que si al año siguiente una empresa compró a la otra y resultaron teniendo la misma infraestructura, o sea, siendo la misma empresa. Entonces ahí ya no nos resultaba como estrategia de enlace redundante. Eh, He tenido también malas experiencias. Hace poco pues ya había logrado trascender en mi carrera y ser director de la Dirección de Tecnologías de la Información en la Secretaría Estratégica de Inteligencia del Estado. Pero resultó que yo llegué el 1 de abril y como el 3 de mayo se cayó el correo. Yo apenas estaba conociendo todavía toda la infraestructura y cómo estaba conectado. Eso sucedió el lunes por la mañana y el jueves, gracias a Dios, ya tenía yo instalado una nueva herramienta de correo y funcionando. Sin embargo, yo creo que eso valió y los directores tomaron la decisión y me despidieron. Este, entonces, porque consideraron que de lunes a jueves era mucho tiempo, ¿verdad? Como les digo yo, pues me excuso ahí de que apenas estaba conociendo la infraestructura, eran cosas que habían dejado, pues, de los que habían estado antes que yo, ¿verdad? Y mucho de ello y tienen ellos mismos tienen la culpa. ¿Por qué? Porque no invierten precisamente en todo este tipo de tecnologías, en sistemas de alta disponibilidad, ¿verdad? La alta disponibilidad obviamente va a sugerir inversiones, si no fuertes, sí tener presente. Lo que pasa es que a veces los financieros influyen en las decisiones porque dicen, mire, no, ya tenemos un enlace, ¿para qué queremos otro? Es que es redundancia, es soporte, eso. Y me lo comentaba hoy la persona que estaba abajo, que me dijo, mire, lo que pasa es de que nuestras autoridades, y ellos lo lograron resolver contratando otro sitio alterno. Y dice que ahora pues ya quedaron con los dos sitios, es decir, si un sitio se cae, se levantan la infraestructura en el otro sitio. Pero ¿por qué no lo vieron antes? ¿Por qué no lo contrataron antes? ¿Verdad? Sino que déjenme decirles que la sociedad latinoamericana en general, no solo la guatemalteca, somos sociedades reaccionistas, es decir, nos gusta más reaccionar a ser proactivos, ¿verdad? Porque uno está diciéndole a las autoridades, mire, tengamos un enlace redundante, tengamos un servidor de backup, contratemos todo, y especialmente en el Estado eso cuesta muchísimo, ¿verdad? Porque le dicen a uno, no, usted ya tiene uno, ¿para qué quiere otro? Y hasta que sucede algo que ya mantiene a todas pero imagínense las horas hombre, imagínense una nómina de 30 personas, las horas hombre de un día que las personas esas no puedan producir. ¿Cuánto es de pérdida para la empresa? Sin mencionar ventas, sin mencionar prestigio, sin mencionar, como les digo, ventas caídas y todo. Solo las horas hombre de la nómina que no pueden producir por no tener los sistemas disponibles, ¿verdad? Son pérdidas grandes, ¿verdad? Y FX, bueno, si ellos fueron, pues a ellos años les ha costado construir esa imagen, ¿verdad? Y para que la pierdan en un
abrir y cerrar de ojos. Así como decís vos, ellos debieron haber tenido una estrategia de backup, estrategia de pues, otra infraestructura redundante, por si se caía una u otra, ¿verdad? Y no caer, o no, o definitivamente si les cayó un ransomware fue porque no invirtieron bastante en sus capas de seguridad, ¿verdad? Eh, bueno, muchas gracias por compartir. Si alguien más tiene algo que agregar o de lo que aprendió de la actividad que hicimos el día de hoy, por eso, miren, a mí me cuesta más calificarlos a todos ustedes que hacerlo en grupo, ¿verdad? En grupo son 6 grupos, 8 grupos, mientras que cuando es individual tengo que ir uno por uno y estarlos calificando. Pero pienso que hay actividades que sí dejan bastante al hacerlas individualmente, ¿verdad? Sin embargo, aquí es donde quisiera oír y escuchar sus opiniones, ¿verdad? Hoy mismo en la mañana estaba hablando con el grupo de los compañeros y les digo que aquí es donde ustedes ya deben empezar a diferenciarse como profesionales. Es decir, no estar atrás, esperar que otro habla, que siempre sea el mismo compañero el que está compartiendo sus experiencias y ustedes simplemente calladita la boca. No, señores, aprendan ya a dar un paso al frente, actuar como profesionales, hacerse notar en este mundo tan competitivo que tenemos. Bueno, entonces dándole continuidad al tema de la semana pasada, podemos hablar de una arquitectura de una red empresarial, ¿verdad? Eh, este es un tema que dependiendo de la envergadura o tamaño de la empresa puede llegar a ser eh, pues un tema complicado, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando estábamos en Bayer, el encargado de las telecomunicaciones se llamaba Shun Fa Chen, ¿verdad? Que él es de origen taiwanés y pues ya nacionalizado guatemalteco y trabajaba en Bayer. Pero me da risa porque él tenía los cables así. O sea, muy buen compañero, sabía muchísimo de telecomunicaciones y seguridad, ¿verdad? Pero era bien desordenado. Tanto que una semana se fue de viaje y que sí íbamos a recibir una visita importante, ¿verdad? De Alemania. Y entonces nos dijeron, miren, ordenen el sitio de Schunfaba. Entonces fuimos, ordenamos y todo. Y cuando él regresó de viaje y halló su sitio ordenado, pensó que lo habían despedido. ¿Verdad? Tan desordenado era. Y él era el encargado de las telecomunicaciones, entonces imagínense cómo tenía esos cables, ¿verdad? Bueno, la cosa es que todo funcionaba y por eso nadie decía nada, pero los cables estaban así. Entonces, y como era pues de origen asiático, lo molestábamos, que todos los cables eran un choumín, ¿verdad? Eh, pues aquí podemos ver algunos esquemas, ¿verdad? Creo que en la actualidad no temo a equivocarme de que antes el Internet era un nice to have, ¿verdad? Era algo bonito tener Internet, ¿verdad? Pero inclusive cuando yo empecé mi carrera profesional me tocó configurar muchos firewalls de Linux, es decir, configurar Linux como una salida de firewall, porque los dispositivos no se conseguían tan fácil. Es decir, uno tenía que ir a una empresa y ellos lo pedían a Estados Unidos. Se tardaban de 6 a 9 meses en traer los dispositivos. En cambio, ahora uno va a una tienda, pues ya los compra y ya, ¿verdad? Antes no, antes costaba mucho. Entonces, era válido utilizar. Agarrabas un case, le ponías 2 tarjetas de red, le instalabas Linux y ya te podía servir como proxy, ¿verdad? Porque el Linux ya trae pues características o habla el mismo idioma que los switches, que los routers, etcétera, ¿verdad? Eh, entonces el Internet era un nice to have. Ahora hay servicios críticos que aunque tengamos toda nuestra infraestructura en una red local, necesitamos de servicios de afuera. Por ejemplo, recién acabo de empezar a trabajar en una empresa y pues tal es mi sorpresa, yo aquí en la maestría, este es mi 5.º semestre y los 5 semestres va a repetir, implementar multifactor de autenticación, implementar multifactor de autenticación.
Y pues es muy placentero ver que algunas empresas ya lo tienen implementado. Fíjense que ahí yo tengo tres factores de multifactor de autenticación de software y uno físico, es decir, un token, ¿verdad? Entonces eso significa que para llegar yo al sistema de producción tengo que pasar 4 factores de autenticación múltiple, ¿verdad? Que es algo placentero porque pues eso es lo que estamos trabajando, ¿verdad? Y eso dice que lo que estamos hablando no deja de estar en sintonía con la realidad. Bueno, algunos elementos que podemos ver rápidamente, entonces aquí es pues el Internet, ¿verdad? Eh, de igual forma, déjenme decirles que tanto la pandemia como todos estos sucesos que han pasado estos últimos días nos dejan entrever que también algo que era nice to have, que era el work from home, ya no es un nice to have, ¿verdad? Ya no es qué bonito que ellos tienen, sino que ya es una necesidad, porque de repente se dan eventos de que ya no nos permiten llegar a nuestro puesto de trabajo, ¿verdad? Y son fuerzas, a veces hay lugares donde son fuerzas laborales grandes, entonces aquí es donde tenemos que implementar una estrategia de que cada quien se pueda quedar en su casa, pero ahí es donde va el Business Continuity Plan, que puedan seguir laborando. Entonces, para eso se necesitan 2 cosas importantes. La primera, un enlace a Internet robusto y redundante. Y el segundo, pues tener la seguridad de entrada, ¿verdad? No solo la VPN, sino que otras estrategias que aseguren que desde la en la que te vas a conectar, pues tenga todo instalado, los parches de seguridad, el antivirus, etcétera, etcétera. Otras estrategias, segmentación de las redes, ¿verdad? Con este tema de ransomware, si tenemos redes segmentadas, pues nos garantizamos que como que fuera una enfermedad, el virus se quede contenido solo en la red que estamos segmentando y no se propague a toda nuestra red. Zona desmilitarizada que asegure que pues los servidores que están en esa zona desmilitarizada van a estar este, ¿verdad? Van a estar protegidos no solo de ataques externos, sino que también de ataques internos, que es muchas veces de donde vienen los vectores. Hemos estado hablando de phishing, del phishing, todos esos, y esos lo que afectan son los emails de los colaboradores, ¿verdad? Entonces queremos evitar que cualquier contaminación que venga ahí entre a nuestros servidores. La conexión de las sedes remotas, ¿verdad? Lo que puede causar que no haya conectividad, ¿verdad? Entonces tenemos que tener todas esas clases de estrategias. Yo cuando estaba en Bayer también sucedió una vez un evento, y yo era el encargado de telecomunicaciones, y sucedió que todos los países de Centroamérica y República Dominicana se conectaban a Guatemala, y aquí venía el enlace que venía a Pittsburgh, y obviamente de Pittsburgh ya estábamos conectados a todo el mundo. Pero si no se podía pasar por Guatemala, ellos no podían llegar a todos los sistemas, a Zapa, todo eso, ¿verdad? Y luego, pues se cambió el esquema a un esquema estrella, es decir, todos estaban conectados directamente a Pittsburgh. ¿Qué significaba eso? Que si se caía Guatemala, pues solamente Guatemala no iba a perder productividad, ¿verdad? Y no toda Centroamérica, como pasó en esa vez, ¿verdad? O si se caía Costa Rica, pues solo Costa Rica tenía el problema, ¿verdad? Entonces, hay que pensar todo eso en las arquitecturas que pueden llegar a mermar la producción en una empresa, ¿verdad? Dependiendo cuál sea el giro de la empresa. ¿Algún comentario acerca de este esquema de red? A ver, me gustaría oír. Francisco Roberto, yo creo que hemos estado en alguna clase y ahora estás muy callado. ¿Sí, ingeniero?
¿Qué piensas de este esquema que estás mostrando? ¿Qué crítica le podrías hacer a la misma o alguna experiencia que hayas tenido con respecto a la misma? Pues yo la miro bastante bien, es una arquitectura bastante robusta. Lo que sí es que es bien costosa. Creo que no cualquier empresa se puede permitir tener una red de alta disponibilidad de este, que sería un Tier 3, Tier 4. Pero está bastante pesado. Lo que sí es que igual aquí está el firewall está centralizado sobre un solo servicio. Y creo que toda esta parte de los servicios está centralizado sobre uno. Creo que aquí se perdería un poco el tema de la alta disponibilidad. Si el edificio uno tiene problemas, pues pierde la alta disponibilidad de los otros dos edificios. Y creo que esa sería mi mayor observación, pero por lo general cuando se busca la alta disponibilidad en un Tier 3, Tier 4, obviamente ya aquí tienen que entrar otros proveedores, un segundo enlace, una, un que el enlace de internet o los servicios se pueda propagar en dos puntos distintos y no solo por uno. Pero sí, está bastante, yo creo que para generalidad eso está bien. Gracias, Francisco. Fíjate que aquí mencionaste otro tema. Yo estando en Bayer también nos pasó que nos dijeron, mire, quisiéramos que mejoraran la seguridad de sus data centers. Hagan un estudio a ver cuánto sale. Y barato, salía en $250,000, ¿verdad? Hablando de eh, cambiar el aire que fuera de precisión y ya no fuera de confort, los enlaces redundantes, balanceadores, tener dos switch core, solo el switch core valía $65,000, ¿verdad? Un switch core Cisco, y que obviamente el switch core trae todo, fuentes de poder redundante, de todo redundante, ¿verdad? Tarjetas redundantes, eh, entonces, y tenés que tener el doble para todo, porque si estás usando fibra óptica, tienes que tener dos switches de fibra óptica, etcétera, etcétera. Entonces, no solo la alta disponibilidad, sino que en este caso, pretender a tener un tier razonable es carísimo. Entonces, yo por eso pienso que ahí es donde la nube pues gana mucho campo, ¿verdad? Pero pierde campo cuando suceden cosas como esta. Uno esperaría que un proveedor de la nube pues tenga sus medidas, tenga su redundancia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que no tan fácil lo vayan a perjudicar como, pues, como sucedió en este caso, ¿no? En los últimos 50 años, las empresas han logrado mejorar los niveles de productividad y una ventaja competitiva mediante el uso de la comunicación y tecnología informática. La red del campus de la empresa ha evolucionado a lo largo de los últimos 20 años para convertirse en un elemento clave en esta infraestructura informática y comunicación de negocio. No está ralentizando la evolución, están relacionados entre sí de la tecnología de negocios y las comunicaciones, y el medio ambiente está actualmente en otra etapa de esa evolución. La red humana, como se ha denominado por los medios de comunicación, se muestra un cambio importante en la percepción de los requisitos y exigencias en la red de los campos. La red humana en colaboración interactiva y centrada en las telecomunicaciones en tiempo real del usuario final, quien, que el usuario puede ser un trabajador, un cliente, un socio, cualquier persona. La experiencia del usuario en la red ha convertido en el factor determinante del éxito o fracaso de los sistemas de tecnología, ya sea en la vida privada o profesional. Esta es una premisa que pues yo desde que saqué mi maestría en el 2003 de negocios electrónicos nos decía, mire, si el cliente tiene que esperar más de 5 segundos de que cargue una página, usted ya perdió al cliente.
¿verdad? Tenemos cero paciencia en ese sentido. Y no solo eso, sino que el cliente jamás va a volver a regresar a usar ese sitio. La web 2.0, ¿verdad? Tiene aplicaciones de colaboración, combinaciones de datos. Solo refleja todo un conjunto de cambios de negocio y tecnología que están cambiando los requisitos de nuestros sistemas de redes. Un mayor deseo de movilidad, la unidad para una mayor seguridad y la necesidad de identificar con precisión y de segmentar los usuarios, los dispositivos y redes están todas impulsadas por los cambios en el socio de negocios de forma y trabajar con otras organizaciones. La lista de requisitos y retos que deben abordar la generación actual del campus de redes es muy diversa e incluye disponibilidad de la empresa global, comunicaciones unificadas, financieras, médicas y otros sistemas críticos están impulsando el requerimiento para la disponibilidad de las 5.9 y una mejora que es el 99.99999 y una mejora de convergencia necesarios para aplicaciones interactivas en tiempo real. Migración hacia menos repositorios de datos centralizada aumenta la necesidad de disponibilidad de la red para todos los procesos de negocio. Para ustedes, una base de datos, ¿cuán grande puede llegar a ser? ¿Un estimado? Lo que el negocio necesita. Sí. Fíjate que yo trabajé para Xerox como administrador de base de datos y tenía pues un cliente que tenía una aplicación para hospitales. Y así como había unos hospitales que tenían bases de datos de megas, habían otros hospitales que tenían bases de datos de teras. Entonces, imagínate solo en hacer un backup de una base de datos que ocupe teras pues era algo impresionante, ¿verdad? Entonces, teníamos que trabajar a puro tubo con backups incrementales, porque hacer un full backup se tardaba días haciendo un full backup de teras. Inclusive muchas veces aplicando un cambio, la base de datos tardaba muchísimo, ¿verdad? O sea, ya son casi inmanejables. Pero cada vez el uso de la inteligencia de negocios y todo nos hace tener bases de datos de ese tipo, ¿verdad? O la cantidad y la información que se va guardando. La colaboración y comunicación en tiempo real es cada vez mayor para el uso de aplicaciones, ¿verdad? La experiencia del usuario se está convirtiendo en una prioridad para los sistemas de comunicación de negocio. Como las comunicaciones unificadas, implementaciones aumentan, el tiempo de actividad se vuelve aún más crítica. Continúa la evolución de las amenazas de seguridad. Eso es lo malo. O sea, no solo se está pidiendo más volúmenes de datos, la infraestructura crece logarítmicamente, pero también la evolución de las amenazas de seguridad, ¿verdad? Yo les soy sincero, ya llevo varios años en el mercado y pensar hace 10 años de dedicarme a la seguridad era impensable porque nadie priorizaba la seguridad, ¿verdad? O sea, las telecomunicaciones y todo no daban para funcionar, mucho menos para estarlas atacando. En cambio, ahora como son elementos críticos del negocio, por ahí se ataca, ¿verdad? Las amenazas de seguridad continúan creciendo en número y complejidad. Entornos de aplicaciones distribuidos dinámicos están pasando por alto los checkpoints de seguridad tradicionales. La necesidad de adaptación al cambio sin actualizaciones de carretilla, ¿verdad? Las expectativas y requisitos para cualquier lugar y en cualquier momento el acceso a la red están creciendo. Es decir, las necesidades de acceso de socios, invitados, aumentan a medida que las asociaciones empresariales están evolucionando. El aumento del uso de dispositivos portátiles está impulsando la demanda de servicios de movilidad completa, destacados y seguros. Una creciente necesidad de apoyar a múltiples tipos de dispositivos en diversas ubicaciones. Con ustedes es que tuvimos la plática el sábado pasado acerca de la computación ubicua, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Simplemente múltiples tipos de dispositivos en diversas ubicaciones.
Las próximas generaciones de aplicaciones están impulsando mayores requerimientos de capacidad, medios enriquecidos incrustados en documentos, ¿verdad? O alta definición de video. El streaming ahora es increíble, ¿verdad? Pero cada vez hacemos más uso de él. Hágalo usted mismo, ¿verdad? Esta política puede retrasar la implementación de la red y aumentar los costos generales. La reducción de riesgo en el negocio requiere diseños de sistemas validados y adopción de tecnologías de voz. Para mí era un dolor de cabeza. En Bayer me tocó implementar telefonía IP, es decir, yo era encargado no solo de telecomunicaciones, sino que toda la telefonía IP. Y a pesar de que recibí el curso de administración de las plantas telefónicas Cisco de IP, créanme que o sea, ese sistema era grandísimo, entonces uno tenía que saber qué hacer, dónde hacer los cambios para que realmente funcionara. Un cambio de extensión, ¿verdad? Utilizábamos, ¿cómo se llaman estos? Las redes, se me fue ahorita el nombre, que utilizamos para segmentar las redes dentro de un mismo dispositivo. Son no son VPN, sino que son... Las VLANs, perdón, cabal, las redes virtuales, ¿verdad? Entonces, utilizamos una VLAN para telefonía IP, VLAN de datos, VLAN de cámaras de seguridad. Entonces, pues la configuración de eso, imagínense a nivel centroamericano, porque inclusive República Dominicana, que como ustedes podrán pensar, República Dominicana no está conectada por cable, sino que la conexión de ellos era de Orange, o sea que es europea, y es a través y es inalámbrica, ¿verdad? Es a través o satelital o inalámbrica. Entonces, creaba mucha latencia la telefonía IP, ¿verdad? Es decir, tenía que tener la telecomunicación, debería cumplir con ciertos estándares de seguridad para que la telefonía IP fuera posible. Y no solo la telefonía IP, ¿verdad? Ahí en Bayer usaban dispositivos para hacer videoconferencias, había sala de conferencias con un dispositivo en medio, ¿verdad? Con las famosas estrellas. Entonces uno apacha el botón y habla y está viendo a la gente en la pantalla principal. Entonces esas videoconferencias ya eran posibles desde entonces, pero las telecomunicaciones tenían que tener ciertas características para que no hubiera latencia pues intermitencia en estas telecomunicaciones, ¿verdad? Este era el modelo que ¿cómo se llama? Que mi generación usó, pero tengo entendido de que ya tenemos estructuras más horizontales, ¿verdad? Desde el punto de vista que ya no hay un switch core, sino que ya solo hay switches de distribución. E igual forma, los switches de acceso ya no son de acceso. Prácticamente ya solo existe la capa de distribución. Antes estaba el switch core y estos iban a los de distribución y de los de distribución iban a los de acceso, ¿verdad? Hasta 3 cascadas se permitían usar. Pero ahora todas las redes ya son horizontales, es decir, los switches de distribución tienen tantos recursos que ya casi son switch cores cada uno de ellos. Y los traen con 48 puertos, ¿verdad? Entonces uno, bueno, necesitas muchos, 2 switches de 48, son 96 puertos, ¿verdad? Si ya necesitas más de 100 puntos pues, en un mismo piso, pues ya es algo complicado. Pero se puede hacer de nuevo, solo agregas otro switch y ya, ¿verdad?
Ahora, los Switch Core, como les digo, en Bayer, por ejemplo, los de Bayer costaban $65,000 esos switches, ¿verdad? Y aún así me pasó una vez que en El Salvador que se fue una fuente redundante o se fue una tarjeta de las principales, ¿verdad? Entonces lo bueno de todos esos switches es que primero duraban muchísimo. Ese switch ya tenía como 15 años. Imagínense ustedes que ustedes estuvieran usando la misma computadora por 15 años, ¿verdad? Y se quemó la tarjeta y solo se reemplazó la tarjeta y siguió funcionando. Es decir, son inversiones fuertes, pero son para muchísimos años. A pesar de que esas empresas fuertes, así como Bayer, todas sus inversiones, ellos las deprecian contablemente en 4 años, y en 4 años ya puedes pedir un reemplazo. O sea, yo podía invertir $65,000 en un Switch Core y a los 4 años ya podía estar pidiendo otro Switch Core, aunque sabemos que esos Switch Core duran muchísimo, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a hablar de algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, algunas cosas que son importantes como el QoS. ¿Ustedes han oído hablar del QoS? No, licenciado. No, licenciado. No, Lick. Bueno, les voy a explicar qué es el QoS. QoS significa Quality of Service, ¿verdad? Y por eso QoS, Quality of Service. ¿Qué significa? Habían servicios, en este caso yo les he mencionado mucho la telefonía IP. Entonces yo me tenía que asegurar que, por ejemplo, si yo, en el caso de Dominicana, el enlace a Dominicana en ese entonces era de 2 megas, imagínense qué poquito, pero como les digo, esos 2 megas valían lo mismo que valían 50 megas a internet acá en Guatemala. El internet en República Dominicana es muy caro porque, les repito, es satelital, ¿verdad? Entonces nunca voy a comparar. Nosotros estamos en la gloria porque aquí pasa de frente el cable submarino, ¿verdad? Que pasa por todas las Américas, llega hasta Brasil. Pero como pasa enfrente de Guatemala, entonces simplemente tenemos una troncal y para llegar a Miami, que es donde está el hub principal, pues no es nada. Entonces podemos tener altas velocidades. Realmente no nos podemos quejar y si no están más baratos los enlaces es porque las empresas no lo quieren, ¿verdad? Hay lugares en Centroamérica donde es mucho más barato, como en Panamá, ¿verdad? En Panamá es muy barato el internet, se consiguen buenas velocidades. Pero en otros lugares no, como les digo, todavía estamos en la gloria a comparación, por ejemplo, o en Cuba, ¿verdad? En Cuba todavía hablamos de CAS, ¿verdad? Porque no solo tienen el embargo de Estados Unidos, sino que pues por ser isla cuesta mucho más. Pues entonces el enlace de 2 megas. Entonces imagínense la telefonía IP, yo necesitaba que los demás servicios, si alguien se ponía a ver un video en YouTube, entonces ya me mató los 2 megas, ¿verdad? Entonces a eso se le llama Quality of Service. Te lo ofrecen los mismos dispositivos de telecomunicaciones. Y entonces yo le digo, mire, señor, si usted tiene 2 megas, uno de los megas usted lo va a utilizar solo para telefonía IP. Es decir, usted me lo va a garantizar que cuando la telefonía IP necesite el mega, usted se lo va a dar. Y entonces lo que hacen los dispositivos es de que le dan prioridad a cierto tipo de protocolo, ¿verdad? Para utilizar ese determinado ancho de banda. Obviamente no le debo dar el quality of service a todos los protocolos, porque si todos, es como que todos fueran usuarios VIP, entonces nadie es usuario VIP, ¿verdad? Solo puede haber uno o dos usuarios VIPs. Entonces, quality of service es muy, muy importante. En ese entonces, inclusive, usábamos un software especial que se llamaba Riverbed. Y Riverbed servía para eso, es decir, era un software especial que se comunicaba de router a router y que garantizaba que se cumplieran todas esas métricas. El QoS y él me servía porque me daba gráficas para decirle al proveedor si yo tenía en los contratos se definen los SLAs. ¿Han oído hablar de los SLAs? Más o menos, ingeniero.
¿Qué sabes de los SLAs, Mike? Pues son contratos que garantizan una cierta disponibilidad a lo largo de un tiempo definido, ¿no? Así es, el SLA significa Service Level Agreement, ¿verdad? Entonces es un acuerdo de nivel de servicio. Que garantiza, por ejemplo, el 99.98% de disponibilidad. Si ustedes eso lo aplican al tiempo total de un mes, serán como unas 2-3 horas que se puede caer el servicio. Si se cae más de eso, entonces ya hay penalidades donde yo ya no le pago completamente, ¿verdad? Imagínense en este caso que se cayeron 2 semanas, simplemente, pues yo creo que ellos me paran pagando a mí, porque pues se cayó el 50% del tiempo, ¿verdad? Y como les digo, generalmente los Service Level Agreement van por ahí, por el 99.98%, que estadísticamente es un 100. Es decir, nunca se les puede pedir 100 porque sabemos que los sistemas pues, pueden fallar como cualquier otra cosa en el mundo, ¿verdad? Pues la capa no vamos a hablar mucho de eso porque como les digo, realmente las infraestructuras actuales realmente ya no son, ya no se distinguen tanto esas 3 capas de core, de distribución y de acceso, sino que prácticamente ya solo son una capa horizontal que cumple las 3 funciones, ¿verdad? Es decir, ya todos los switches son redundantes, ya todos los, no sé si han oído hablar de un protocolo, si aquí lo hablamos, un protocolo que se llama Spanning Tree. Bueno, como ustedes deben saber, en una red solo debería haber un camino de un punto A un punto B. ¿Por qué debería haber un camino? Porque, pues si no, las redes se confunden. ¿Qué significa el spanning tree? El spanning tree significa que yo puedo configurar esa red así como esta y que el protocolo de Cisco lo que hace es de que hace un escaneo y él mira por grafos. Ustedes saben cómo funcionan los grafos, es la misma tecnología que utiliza Waze y que ustedes vieron allá cuando empezaron viendo matemática discreta. Los grafos determinan el camino más corto entre un punto A y un punto B. Si yo quiero llegar a esta máquina, ¿cuál es el camino más corto? Pero imagínense que este switch deja de estar disponible, entonces puedo agarrar otro camino y llegar al mismo punto. ¿Cuál será más corto? ¿Entre estos dos o entre este? Entre este, ¿va? Porque solo voy a pasar por un dispositivo. Entonces el camino más corto sería por este. Inclusive si se cayeran estos dos, habría otro camino redundante para llegar a este punto. Entonces el Spanning Tree me permite tener caminos redundantes y que no interfieran, ¿verdad? Esto yo lo tendría que hacer manualmente si no existiera el spanning tree, es decir, si se cae entonces ir a conectar manualmente estos switches, ¿verdad? Y si se cae entonces ir a conectar manualmente estos switches. Pero esto me permite tenerlos todos conectados y a la hora que se cae, el spanning tree reconoce que este camino se cayó y habilita el otro camino. Algo así deberíamos tener para nuestros caminos y carreteras, ¿verdad? Porque se viven cayendo con los puentes y todo con suma facilidad. Entonces era lo que decía, los modelos actuales ya tienen esta distribución que se llama contraída y core campus, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que en cualquier campus, inclusive aquellos se puede integrar físicamente con un núcleo de distribución contraído
que el propósito principal es proporcionar conectividad red troncal y aislamiento de fallas, ¿verdad? Aislar la distribución y el núcleo en dos módulos independientes crea una delimitación limpia para el control de cambio entre las actividades que afectan a estaciones finales, portátiles, teléfonos, impresoras y los que afectan a los datos, al centro de datos de otras partes de la red. Una capa de núcleo también proporciona flexibilidad para adaptar el diseño de campus para hacer el cableado físico y los desafíos geográficos. ¿Verdad? Ahora, pues, antes se seguían estrictamente las reglas de cableado, ahora podemos ser un poco más flexibles, ¿verdad? Antes decía, por ejemplo, de que yo tenía que pasar un backbone, que le llamaban, es una espina dorsal. Si yo tenía un edificio de 6 niveles, yo tenía que tener un backbone de fibra óptica, ¿verdad? Y conectar cada uno de los switches a través de fibra óptica, ¿verdad? Pues ahora sabemos primero que la fibra óptica es muy cara, que cuesta mucho la instalación y que a pesar de que eso es lo ideal, ahora se pueden hacer a través de Ethernet conexiones, ¿verdad? Inclusive se pueden multiplexar, ¿verdad? Entonces, si yo tengo conexión de 1 giga, puedo poner 2 cables, entonces ya tengo una conexión de 2 gigas, ¿verdad? A eso se llama multiplexar. Entonces, esta es la distribución contraída, ¿verdad? Entonces el tema se complica ahorita cuando yo quiero conectar múltiples campus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo tiene que ir redundante, ¿verdad? Entonces todo se duplica. Lo ideal es que podemos hacer balanceo de cargas y que estén activo-activo. ¿Qué significa activo-activo? Que las dos estén activas. Si se cae una de las dos, no importa, va a estar más lento, pero siempre va a seguir conectado, ¿verdad? Ahora, a veces no usamos esa configuración, sino que usamos una activa pasiva. Ahí sí, la pasiva está totalmente pues esperando que la otra se caiga, hace su trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que decimos un producto cartesiano, ¿verdad? Estos generalmente son switches cores donde están conectados a través de fibra óptica, de fibra canal. Y entonces necesitamos conexiones redundantes para todos. Es decir, este switch está conectado con este, con este, con este, con este, con este, con este. Entonces necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6 y obviamente están conectados entre ellos 7 conexiones. Y a lo mismo ¿va? Está conectado, necesita 7 conexiones para conectarse con todos estos y 7 conexiones para con todos estos y 7 conexiones para con todos estos. ¿Por qué? Para que estos switches de distribución, cuando se conecten a estas cores, si se cae uno de ellos, tengan al menos otro para llegar hacia sus demás puntos. Entonces ahí sí sí podemos hablar de alta disponibilidad y de sistemas redundantes. ¿Cómo podemos mejorar este diseño? Bueno, pues muy fácil. Lo que hacemos es de tener esas 6, 7 conexiones, que cada conexión de fibra canal es bastante cara. Pues ponemos switches en medio y entonces en lugar de necesitar las 7 conexiones que yo necesitaba en cada switch, solo voy a necesitar 2. Es decir, conectarme a estos switches centrales, ¿verdad? Cada uno va a necesitar solo 2.
Hagamos una simple matemática, ¿verdad? En el anterior, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 switches que necesitan 7 conexiones cada uno. 8 por 7 es 56. Entonces aquí hay 56 conexiones. Mientras que aquí, ¿cuántas sabemos? Cada una tiene 2, ¿verdad? Cada una de estas tiene 2. Entonces son 8 por 2, 16. Sin embargo, estas iban a tener 8 cada uno. 16 y 16, 32. Entonces, redujimos de 57 a 32 conexiones y teniendo la misma redundancia. Lo que sí es de que pues vamos a aumentar porque vamos a necesitar estos otros dos switches cores de fibra óptica. Pero se reduce la complejidad, que era lo que queríamos, ¿verdad? Bueno, esta es una red muy completa. Tenemos, por ejemplo, la DMZ. Ya hablamos de la zona desmilitarizada, ¿qué significa? Tenemos nuestros firewalls, porque aquí tenemos dos firewalls redundantes, ¿verdad? Igual la DMZ, todo está redundante. Podemos usar nuestra intranet, ¿verdad? Una intranet, según la definición, es una red interna utilizando tecnología de internet, ¿verdad? Tenemos nuestra extranet, que es lo que extranet es cuando, por ejemplo, usamos VPN o permitimos que pues clientes de afuera se conecten a nuestra red, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos agregar? Pues esta es una red típica de la actualidad. Pues según lo que vimos hoy, ¿cómo creen que podríamos mejorar o cómo se adapta a este modelo el tema que vimos hoy? Creo que como usted lo dice, ingeniero, hoy en día cualquier nueva implementación que se quiera realizar se debe ir pensando en temas de redundancia y mantener servicios estables a pesar de que hayan ciertas vulnerabilidades, ¿verdad? En el caso, pues, porque hoy en día el Internet no es un lujo, sino que es una necesidad en el día a día, tanto para el estudio, para el trabajo, eh, para un montón de cosas, creadores de contenido, etcétera, ¿verdad? No, créeme lo que ya es una necesidad. Es decir, por ejemplo, tienes que pagar impuestos, ya se hace a través del portal de la SAT, ¿verdad? Ya no se hace físicamente. Tenés que pedir insumos, tenés que proveer, vender muchas veces a través de tus plataformas, etcétera, etcétera. Entonces ya no es un nice to have, ya es una necesidad latente. ¿Alguien más aparte de Minor que quiera hacer algún comentario? Michael Estuardo. Michael, ¿estás por ahí?
Bueno, saqueamos en Cable Estuardo porque si no estar atento, pues ¿para qué lo tenemos? Y bueno, pues este es un esquema normal que tendría que hacer pues cualquier encargado de telecomunicaciones, ¿verdad? Para pues tener presente todos estos. Cisco provee unas ventajas. Yo les hablo de Cisco porque es la que se usa usar. Sé que pues obviamente es muy rara la organización que solo use Cisco, ¿verdad? Porque es carísimo. Pero tiene sus ventajas. Por ejemplo, él tiene su software que precisamente escanea la red y busca todos los dispositivos y él mismo crea este esquema, ¿verdad? Entonces se provee esa ventaja para los administradores de red. Bueno, jóvenes, y pues con esto concluimos. No sé si hay preguntas, consultas, En mi caso no, ingeniero, queda bastante clara la clase. listo. Bastante claro. Al momento, bien. Todo bien. Todo entendible, ingeniero. Listo. Bueno, entonces solo les publico su... Bueno, si ya hicimos una práctica número 2, me imagino que toca la práctica número 3. Así, fue un ensayo. Bueno, entonces le queda de tarea la práctica número 3. Con esto concluimos la actividad del día de hoy. De mi parte, muy agradecido. Que Dios los bendiga. Descansen y nos vemos el próximo sábado, primero Dios. Gracias, Lick. Feliz tarde, Buenas tardes. Alex. Feliz Provecho. tarde, Saludos. Lick. Gracias. Tarde. Lick, esa práctica es grupal, ¿verdad? Es en grupo. Así es. Ok, gracias. Gracias. Ya terminamos, Frank. Feliz descanso. Gracias, ingeniero. Buen día.